Ahí está. Ahí está, decíamos, ¿está mal? No, no está mal. Hubiese sido mucho más pertinente tomar una de las que dominar, no me acuerdo cómo eran las otras dos. Bueno, conozcan, no, dominen, conozcan y practiquen, y la otra no me, distingan, era así. Conozcan y practiquen, distingan, dominen, ¿sí? Bueno, ¿está mal? No, no está mal haber puesto las tres. Hubiese sido mucho más pertinente poner aquella donde puntualmente estábamos haciendo foco para referir después nuestra intencionalidad bimestral, ¿sí? Pero no está mal, pero lo que sí es, la intencionalidad tiene que ser tomada del programa, ¿sí? Porque a alguna le ha tocado el de Edu, que dice que está tan mal. Tiene que ser tomada del programa, ¿sí? Del colegio, en este caso del colegio. Si nos hubiese tocado algo de la Dirección General de Escuela, del diseño curricular, ¿no? En este caso nos tocó el liceo, bueno, del colegio. Y de ahí se tiene que desprender nuestra intencionalidad. ¿eh? Por ahí, ¿qué va a pasar? Que van a ver que la intencionalidad educativa general no fue tomada del programa, y resulta que después, entre la general y la bimestral hay coherencia, ¿sí? Pero ahí hay una correspondencia que no está, que es la de la general con lo institucional. ¿Se entiende esto, no? ¿Cuál es el análisis ahí? Que también van a tener que revisar y resaltar. ¿Hasta acá Gaby, estamos? Sí, vamos, tengo una Sole. duda. Cuando hablabas recién de las habilidades técnico-tácticas que nombraba la general, y cuando en la bimestral tienen que ampliar cuáles son esas habilidades técnico-tácticas o que dejen habilidades técnico-tácticas estaba bien. Para mí Eh, había que ampliarlas. Miren, ese es un formato de redacción que cada uno, cada una elige, ¿sí? Si hay un desarrollo de los contenidos, o sea, si los contenidos seleccionados y los temas, ¿sí? Eh, están bien, ya me dan la pauta de a qué refiere habilidades técnico-tácticas, ¿sí? A veces se diluye la idea en la intencionalidad si hay demasiadas cosas puntualizadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a ver en la selección de contenidos y en los temas cuáles son esas habilidades técnico-tácticas. O sea, no necesariamente la intencionalidad lo tiene que puntualizar, porque esa es una situación a puntualizar en los contenidos y en los temas. ¿Sí? Si está mal, no, no está mal, no está mal. Pero fíjense que a veces cuando está, diluye el, la intención que se quiere poner o confunde, ¿sí? ¿Mm? Pero ¿está mal? No está mal. Bien. Eh, Analice la correlación entre ambas intencionalidades, eso es claro. El primer punto ahí es, la intencionalidad educativa bimestral se desprende de la intencionalidad educativa general. Esa es la pregunta que se tienen que hacer, en el ítem B, en el punto B. La intencionalidad educativa bimestral se desprende de la intencionalidad educativa general. Primero contestan sí, no, sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Sí? Y ahí en sí, ¿por qué o no por qué? También, porque es análisis lo que hay que hacer, ¿eh? Análisis. Entonces, tú. ¿Mm? Y entre los análisis está eso que dijimos, ¿sí? Si se enuncia con la misma intención, ¿sí? Si está enunciada como objetivo o está enunciada como propósito, como expectativa, ¿sí? No se olviden que
yo creo que en algunos lo puse, si está enunciada como propósito, no está siendo intencionalidad educativa. O sea, sí está siendo, pero no en la línea en la que está planteado de la general. ¿Se entiende esto, no? Porque ustedes vieron, lo voy a explicar esto. En el diseño curricular de la provincia ustedes tienen objetivos de aprendizaje y objetivos de enseñanza, ¿sí? Que en el paralelo, mal dicho paralelo, pero vamos a hacerle así, el objetivo de aprendizaje es la expectativa de logro y el objetivo de enseñanza es el propósito. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Nosotros acá tenemos objetivos de aprendizaje o expectativas de logro en relación a los estudiantes, ¿sí? Esperen que voy a leer acá. Dice, Fabi, en mi caso corrijo, por ejemplo, el tiempo verbal y además que se refiere a habilidades motoras combinadas, pero en general hablan de técnicas. Bueno, yo quiero decir esto porque es importante. En realidad lo que nosotros hacemos no es corregir, sino analizar, ¿sí? Analizar y tomar los datos que me permiten, decir por qué hay correlación o por qué no la hay, ¿sí? Esa es la idea. La idea es responder, más que corregir, es responder a cada uno de los puntos, ¿no? Entonces dice, enuncie y explicite si se observa dicha correlación o no. Para saber si está esa correlación, yo tengo que ver, ¿está enunciada en el mismo tiempo verbal? En relación a los conceptos, ¿sí? Que se relacionan con los contenidos, obviamente, ¿sí? ¿Está pensando de la misma manera? Porque no, a ver, no es lo mismo. Yo no pienso de la misma manera cuando pienso en habilidades técnico-tácticas que cuando pienso en habilidades combinadas. Esto está claro, ¿no? Que es lo que más me interesa que quede claro. No pienso de la misma manera, no puedo estar pensando de la misma manera, porque estoy en situaciones y en momentos diferentes del trabajo. ¿Esto se entiende? Háganme dedito, muévanme las cabezas. ¿Esto se entiende? Sí, profe. A mí se Bien. me cortó, no sé qué dijo, profe. No, lo que dije fue esto. No, Dije que, Fabi, a mí yo no llego a ese nivel de análisis. bueno, Como que, o sea, lo entiendo que lo que planteas es decir, bueno, noto que no hay correlación, según tal bibliografía tendría que poner, tendría que haber correlación utilizando el mismo tiempo verbal, por ejemplo. por ejemplo. Pero en el caso de habilidades motoras combinadas, a mí me refiere como a un nivel de aprendizaje inicial, o no, en realidad inicial no, primaria. Y técnica me refiere a algo más de secundaria, Bueno, Edu, pero estás no más que diciendo, eso. pero estás diciendo, estás traduciendo lo que yo acabo de decir. Es porque es la idea. Yo dije, estamos en distintos momentos del trabajo, ¿sí? Y ahí también, siempre hay que remitirse al informe de observación, aunque acá no lo esté pidiendo ni lo esté mencionando, pero porque el informe de observación es lo que les permitió a muchos hacer un tercer informe, ¿sí? Diagnóstico del grupo. Y entonces yo siempre tengo que estar pensando, ¿esto está acorde con el grupo? O sea, vamos a suponer que nos olvidamos de que el colegio está hablando de habilidades técnico-tácticas o táctico-técnicas, ¿sí? Vamos a olvidarnos de eso. Pero pensemos en el grupo, ¿sí? Pensemos en el grupo. Digo, el grupo ha superado las habilidades motoras combinadas y en la observación se da cuenta que el profesora está queriendo otra cosa. A eso me refiero con el análisis. Y no es que no podés llegar a este grado de análisis, lo hiciste porque lo dijiste con tus palabras, o sea, lo hiciste igual, ¿no? O sea, puede sonar distinto dicho por mí, pero lo hiciste. Bueno, estamos entonces acá, dice, según la intencionalidad educativa bimestral, verifique la pertinencia o no de los contenidos seleccionados. Justifique la respuesta y vincule con algún texto de la bibliografía. Bueno, dice, verifique la pertinencia o no con los contenidos seleccionados, ¿sí?
Ahora ya dejamos la general, se supone ya la analizamos todo, y ahora nos quedamos con la bimestral y los contenidos. ¿De dónde sacamos los contenidos? Del programa. Bien, del programa. ¿Cómo los tomamos? Textuales. No se pueden modificar. Textuales. El contenido no se modifica en su esencia, no se le cambia la redacción. A lo sumo, yo lo he puesto en muchos de los trabajos, a lo sumo lo recorto, pero no le cambio las palabras. Si dice deporte barra juego, no es deporte y juego, es deporte barra juego, porque el conector está diciendo otra cosa en la redacción. ¿Se entiende? Está diciendo otra cosa el conector. Entonces, que diga deporte barra juego es deporte barra juego. 2 puntos, y después dice handball, ti. Yo puedo sacar todos los demás, porque no los voy a dar, y poner handball nada más. O no, ponerlos todos, porque ¿dónde especifiqué que voy a hacer handball? En la bimestral. ¿Y dónde lo voy a ajustar? En los temas. ¿Sí? Entonces, acá quiero decir esto, si ustedes ven que el contenido está y tiene todos los deportes, no está mal, porque lo tomó textual. Ahora, si solamente dejó handball, tampoco está mal, porque lo recortó. Ahora, si lo modificó, ¿no? Pero lo que nos pide acá es ver si hay pertinencia o no entre los contenidos seleccionados y la intencionalidad educativa bimestral. ¿Qué define la pertinencia? No sé si está bien, pero lo que Vamos, yo Celeste. entiendo, y leyendo los contenidos y la intencionalidad, por ejemplo, si como un contenido puso regla y lógica interna del deporte, en este caso handball, que en el bimestral haga referencia a lo que es también reglas y lógica interna, porque si vamos a hablar solo de habilidades técnico-tácticas, no estamos mencionando el reglamento. Bien, sí. O sea, para mí sería, por un lado, la especificidad del contenido que que se nombra en la general, o sea, decir, bueno, yo voy a dar este contenido de ese asunto, y también el tema del tiempo. Porque si decís, bueno, capaz están relacionados el contenido de la bimestral con la general, pero capaz das muchos contenidos para 2 meses, o muy pocos. Como Bien. que ver esas cosas. Eso también, que lo dice más abajo, lo dice en el punto D, eso, pero acá yo voy a dar un ejemplo grosero, ¿sí? Conozcan y practiquen habilidades técnico-tácticas en relación al handball, ¿sí? Esa es mi intencionalidad bimestral. Conozcan y practiquen habilidades técnico-tácticas en relación al handball, ¿sí? Y pónganle, si quieren, para resolver situaciones de juego, ¿sí? Ese es mi bimestral. Y en los contenidos yo pongo las gimnasias, ¿sí? Sus diversas, ¿de dónde salió? ¿Se entiende? Ese es un ejemplo grosero. ¿De dónde salió la gimnasia? O atletismo, saltos y lanzamientos. ¿De dónde salió ese contenido? ¿Cómo está incluido en la intencionalidad bimestral? ¿Sí? Yo creo que a alguien le hice un ejercicio en alguno de los proyectos que hice la devolución, que puse, lo hice en la evaluación, en la parte de evaluación, con colores. Fui señalando cada variable referida, porque venía todo narrado, ¿no? Entonces yo fui señalando la variable y el indicador, ¿sí? Bueno, ese es un ejercicio que pueden hacer también acá. Señalan el contenido en la intencionalidad y lo buscan en contenidos, ¿sí? Y buscan ahí la correlación. La pertinencia. Dice, el punto D, según los contenidos enunciados, analice si los temas seleccionados cumplen con el criterio de correspondencia, ¿sí? Acá hoy ya lo dijeron, Eduardo lo anticipó cuando estábamos con la intencionalidad,
¿sí? Esto de decir, bueno, sí, los temas seleccionados están en relación a los contenidos enunciados. Y acá es el mismo ejercicio, ¿no? Si pusimos, y no me acuerdo cómo está enunciado el contenido. A ver si lo encontramos. No, no se puede. Javi, Sí, antes de pasar a los temas, ¿puedo hacer una pregunta más? sí, Los todas. contenidos... Ustedes no me dejen hablar, tienen que estar hablando ustedes, no yo, vamos, sí. No, sí, o sea, en el programa del liceo tenemos los contenidos y está como uno abajo del otro, y vos dijiste que no se tiene que modificar. Y Sí, cuando yo voy al plan que me tocó a mí, al proyecto que me tocó a mí, no es que está modificado, pero a la vez no, porque si en una parte me nombra técnicas, tácticas individuales y colectivas, y abajo me pone sistema de ataque y defensa, están esas dos en los contenidos, pero es uno solo dentro del programa del liceo. no Y ahí me lo importa eso. separa. Eso no pasa nada, No está. pasa nada. Además, digo, quiero decir, lo importante acá, y para este análisis, ¿sí? Yo dije lo de los contenidos, esto de que no se deben cambiar como un dato, pero acá no lo estamos evaluando, no lo estamos revisando eso. O sea, es pertinente en relación a que ese tipo de mirada, es pertinente en relación a la relación institucional, ¿sí? Eso que mirábamos hoy de la intencionalidad general y la intencionalidad bimestral. Ahí también lo veo, por eso vieron que les dije, lean todo el proyecto, porque esa pregunta que se hace ahí no se ve solamente en el punto donde se las preguntamos, se ve a lo largo de todo el proyecto, ¿sí? Claro. Y es un dato importante para revisarlo también. Pero sí, no. Vale. La idea es más que nada, acá, que puedan ver que la intencionalidad educativa bimestral se desprende de la general, que la bimestral, que además esa está en coherencia con el desarrollo del modelo institucional, que además después puedan ver que los contenidos, ¿sí?, se desprenden de la intencionalidad bimestral y a su vez los temas se desprenden de los contenidos. Es toda una línea, es como una catarata, una cosa lleva a la otra, ¿sí? Lo que es importante que identifiquen acá es que en cada enunciado, ¿sí?, se le piden diferentes cosas. En uno se le pide que analicen desde la coherencia, en otro se les pide que analicen desde la correspondencia, la correlación, ¿sí? En otro se le pide que analicen desde la pertinencia, ¿sí? Eso también es importante, que se enfoquen en lo que pide cada punto, porque pide diferentes cosas. Bueno, según los contenidos enunciados, analice los temas seleccionados. Acá es lo mismo, tienen los contenidos y los temas. Bueno, a ver, ¿qué puso? Pase y recepción. Pase y recepción. ¿Dónde está? Pase y recepción, este tema, ¿dónde está contenido en el contenido? ¿Sí? Ataque, sistema de ataque. ¿Dónde está contenido en el contenido? ¿Sí? Lo tienen que ir a buscar, ¿dónde está metido? En ese título que es el contenido, ¿dónde está? ¿Sí? ¿Se entiende? Ese punto pide eso. Según los contenidos enunciados, analice si los temas seleccionados cumplen con el criterio de correspondencia. Ese punto pide eso, nada más. Si se corresponden. No está pidiendo nada en relación a los temas que no sea la correspondencia. Por eso les aclaré recién. Identifiquen qué es lo que les piden cada uno. ¿Sí? Preguntas hasta acá. Antes de que pasemos al punto 3. Preguntas hasta acá. No hay. Vamos. Sí, Profe, sí. una consulta igual en general. ¿Nosotras hacemos parecido a lo que hiciste vos en las devoluciones dentro del trabajo que nos diste? ¿Podemos marcar y eso? ¿O Sí, hacemos otra pueden. parte? No, eso me parece interesante. O sea, digo, tienen que entregar, vieron que dice las pautas para entregar, ¿no? Hay pautas, que es la presentación, hoja 4, la alineación del párrafo, cómo lo van. Pero me parece interesante, si quieren entregar el proyecto así, señalado, con comentarios al margen, me parece muy interesante, Augusto. ¿Por qué? Porque eso
da la pauta de cómo fue leído ese proyecto para después poder responder a la consigna, ¿sí? Sí, Sí, sí. me parece muy interesante que lo hagan y que si lo hacen lo entreguen, sí, O sí, sea que sí. te dejamos las notas que hacemos. Sí, Ah, sí, listo. sí, sí, sí. Sí, porque, ¿saben ¿Sabe? qué? Miren, sí, perdón, Sole, pero ¿saben por qué me parece muy No, no, interesante? Porque quizás hay cosas que pudieron ver y que después se les complicó para la redacción. Porque pasa a veces estamos pensando cosas que después cuando las queremos escribir, no las volcamos, porque no nos, porque en la redacción se nos perdió, porque lo pusimos de otra manera, porque no encontramos la forma de decirlo. Entonces ahí yo voy a poder ver, pero pucha, estaba acá, lo vio, no lo pudo poner en la redacción, pero lo vio, ¿sí? Y eso me parece muy interesante. Así que sí, sí. Dale, Sole. Profe. Ah, No, perdón. sí, Dolores, yo ¿quién no- estaba? No, no, Sole, Sole, Sole. ahora, habla. No, 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 me colé. Bueno, mi pregunta era por los temas, Sí, la cantidad de temas, bueno, porque lo hablé con Edu porque pedí ayuda ahí en el grupo, como para entender o comprender por qué había 16 temas, cuando mi mente decía, si es un bimestre y había una sola clase por semana, debería haber 8. Me pasó Entonces lo quiero mismo. entender cómo entendamos. Bien, darlo. entendamos. Bueno, a ver, esto también es muy interesante. Yo en algunos primeros proyectos, ¿sí? No señalé esto, pero muchos sí lo hice, esto de decir, de pensar por qué había una temporalización, porque acá hay dos cosas. Primero, la cantidad de temas. Una cosa es la cantidad de temas y otra cosa es la temporalización. Por eso a mí me gusta cuando ponen, creo que un proyecto lo hizo, cuando ponen primero los temas y después temporalizan, ¿sí? Porque ahí se ve otro proceso. Se ve el proceso este de decir, bueno, con estos contenidos eligió estos temas, ¿sí? Seleccionó estos temas, definió estos temas. Y ahora estos temas los temporaliza en el tiempo que tiene que temporalizarlos, ¿no? Eso me parece un proceso interesante. Entonces, una cosa son los temas seleccionados y otra cosa es como la cantidad de clases, ¿sí? En muchos proyectos, creo que en la gran mayoría, temporalizaron 16 clases. Y si tenemos un bimestre, un bimestre, o sea, 2 meses, con una clase semanal, ¿cuántas clases tenemos? 8. 8. 8 clases. Entonces, en el punto 3 dice, teniendo en cuenta la organización de los temas, analice si son adecuados en relación con el tiempo estipulado para desarrollar el proyecto. Ahí ya tienen un punto, o sea, los que tienen un proyecto para revisar donde hay 16 clases, ahí hay un problema de temporalización, que se remite a un análisis que no se hizo antes en el informe de observación, que quizás esté también, ojo, que quizás esté también definido en la coherencia general del proyecto, porque por ahí ustedes dicen, uy, pero esta intencionalidad es muy amplia para un bimestre. Y es muy amplia porque pensó en 16 clases, no pensó en 8. Miren, hay uno que seguramente muchos van a identificar con el que les tocó. Como intencionalidad bimestral dice dominen. Y yo hago la salvedad ahí, creo que en esos proyectos es donde empecé a hacer la salvedad sobre el número de clases, ¿sí? Dominen un bimestre, 8 clases. ¿Qué implica dominar? ¿Sí? Porque si mi intencionalidad es la de dominar, que dominen, para estar en consonancia con la institución, que dominen, ¿sí? Estoy pensando en 8 clases de ejercitación, ¿sí? Donde el carácter de la clase va a ser ejercitación. Ese grupo está en condiciones de 8 clases de ejercitación, como ustedes lo tomaron, por lo que vi en la mayoría de los proyectos, la mayoría de ustedes han pensado que no, que había que seguir trabajando en la enseñanza y la práctica, ¿sí? Entonces, eso también
tiene que ver. Digo, si la intencionalidad dice dominen y después hay 8 clases, ahí también hay un paso en relación a la coherencia y al análisis que hace que esté diciendo, bueno, no, obviamente no son adecuados en relación al tiempo estipulado. ¿Se entiende esto? Claro, profe, sería que el tiempo es mínimo, o sea, hay un poco tiempo para lo que nosotros requerimos de los alumnos. Claro, entonces, porque acá dice, teniendo en cuenta la organización de los temas, no los temas seleccionados. Profe, ¿Vieron? y si los Sí. temas considero que están todos mal, ¿tengo que armarlo de cero? Como me parece que estaría bien. Porque el mío, por ejemplo, hizo 16 temas y Sí. abordó, creo que hay 5 deportes en el programa y hizo los 5 deportes en 16 temas. No Ujú, termina de dar nada porque está todo junto. ujú. ¿Cómo, Bueno, cómo haría ahí? mirá, ahí dice, porque vamos a seguir con la consigna que va a responder esto, que es lo que recién estábamos analizando. Dice, leo todo otra vez, teniendo en cuenta la organización de los temas, o sea, no los temas que se seleccionaron, sino la temporalización, la organización. Analice si son adecuados en relación con el tiempo estipulado, que es lo que veníamos a hablar para desarrollar el proyecto. Justifique. Analice la situación. Ah, es la de evaluación. Vamos, perdón. Entonces faltaría un punto ahí. Bueno, no importa. Vamos con lo de Laureano. Ahí hay un problema de correspondencia entre los temas definidos, los contenidos seleccionados y la intencionalidad educativa bimestral. ¿Qué dice la intencionalidad educativa bimestral? Es lo primero que hay que revisar, ¿sí? Entonces, en relación a la intencionalidad educativa bimestral, esos temas, ¿sí? ¿Están bien seleccionados o no? Porque lo que hay que revisar ahí primero es la coherencia entre la intencionalidad y los temas, ¿sí? Ahora, si en la intencionalidad educativa bimestral dice situaciones en el deporte handball, y después aparecen todos los deportes, obviamente hay algo ahí que está mal, en una primera instancia de coherencia, hay algo ahí que está mal, ¿sí? Ahora, obviamente, cuando te pregunte, cuando vos tengas que contestar teniendo en cuenta la organización de los temas, analice si son adecuados en relación con el tiempo estipulado, ¿vos qué vas a decir, Laureano? Contestame esa pregunta nada más. Que no, No. no va de la mano. Exactamente. Entonces, la respuesta, vamos a ensayar una respuesta para guiarnos un poco en cómo responder también, ¿no? Vamos a ensayar una respuesta. Entonces, si me pregunta, teniendo en cuenta la organización de los temas, analice si son adecuados en relación con el tiempo estipulado a desarrollar, dice en el proyecto, justifique su respuesta, ¿sí? Entonces vos vas a decir ahí, los temas, la organización de los temas, ¿sí? No es la adecuada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya hubo una situación errada, errónea, en la selección de los temas, ¿sí? Que fueron una cantidad que no está acorde con el tiempo para que se desarrolle el proyecto, ¿sí? Ese sería un ensayo de respuesta posible ahí. No piensen que las respuestas tienen que ser larguísimas, ¿sí? Focalícense en la respuesta de cada punto al principio. O sea, porque por ahí este trabajo tiene 2 o 3 instancias, depende de cómo lo quieran entregar. Si ustedes quieren entregarlo con una narrativa toda armadita, tiene 3 instancias. Una donde analizan y puntean, otra donde responden puntualmente a cada una de las situaciones que está preguntando cada ítem, y la otra en la que arman la narrativa, o sea, la que arman el párrafo, el texto lindo con palabritas. Pueden tomar cualquiera. ¿Qué es lo que yo voy a revisar? Que hayan atendido a la consigna en relación a lo que se pregunta. Por eso hoy les dije, ojo, porque no es lo mismo contestar por la coherencia que por la pertinencia o por la correlación. Está claro esto, ¿eh? No es lo mismo. Y eso es lo que a mí me interesa, que focalicen la respuesta en lo que se pregunta, ¿sí? Por lo tanto, si dice, según los contenidos enunciados, analice si los temas seleccionados cumplen con el criterio de correspondencia,
yo ahí puedo decir, los contenidos seleccionados no se corresponden, ¿sí?, con lo mencionado en la intencionalidad educativa bimestral. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la intencionalidad educativa bimestral habla de habilidades técnico-tácticas y habla de habilidades motoras combinadas, y el contenido habla de situaciones técnico-tácticas. ¿Se entiende cuál es, cómo organizar la respuesta en principio? ¿Sí? Ahora, donde dice, según la intencionalidad educativa bimestral, verifiquen la pertinencia o no de los contenidos seleccionados, ¿sí? ¿Sí? Los contenidos seleccionados no son pertinentes porque la intencionalidad educativa bimestral no hace referencia a ese contenido que se selecciona. Por ejemplo, se ha seleccionado el contenido las gimnasias y en la intencionalidad educativa bimestral solo se menciona trabajar sobre el handball. ¿Se entiende por dónde va? ¿Por dónde va lo que se requiere? ¿Sí? Dice, analice y enuncie si se evidencia coherencia o no con los lineamientos institucionales. Ahí se pueden ver. Los lineamientos institucionales del Colegio Liceo Víctor Mercante aparecen definidos en el programa, ¿sí?, en relación al formato de enunciación de la intencionalidad educativa general y de los contenidos seleccionados. En este sentido, ¿sí?, la intencionalidad educativa bimestral no presenta coherencia en relación a la educativa general, en relación a los lineamientos generales, porque, ¿sí?, habla de habilidades motoras combinadas específicas, siendo que en el diagrama de... ¿Se entiende? Pero eso es, fíjense, porque después hay otra pregunta al final, que tiene que ver con esto que yo les estoy diciendo ahora. Bueno. Dice, hasta acá vamos, estamos con veníamos en el punto 3, la organización de los temas. Podemos decir ahí si son muchos, si son pocos, si están relacionados con los contenidos, si son adecuados en relación al tiempo. Adecuados en relación al tiempo quiere decir esto, digo, si yo seleccioné temas y puse pase y recepción, lanzamiento, sistema de ataque, sistema de defensa, ataque y defensa, juego global, torneo, 8 clases, 2 meses, lluvia, frío, ¿sí? ¿Se entiende por dónde va ese análisis, Laureano? Te preguntaste hoy por la cantidad de cosas, bien. Dice, analice la situación de evaluación de los aprendizajes propuesta en el proyecto, y dice A, compruebe si se corresponde o no con la intencionalidad educativa bimestral. ¿Cómo comprobaríamos ahí eso? Esa correspondencia. Vamos a un ejemplo burdo. La intencionalidad educativa bimestral dice que vamos a trabajar el handball y en la evaluación todas las variables que se proponen son de fútbol. Ejemplo grosso, mal. ¿Se entiende? La intencionalidad educativa bimestral propone trabajar habilidades técnicas, no técnico-tácticas, técnicas, ¿sí? Técnicas. O sea, yo ahí pienso clases con driles, ¿sí? Con intervenciones donde cómo va la mano, el codo para pasar sobre hombro, cómo se hace el lanzamiento suspendido, paso, ritmo, ¿sí? Y de pronto y no aparece en la temporalización ningún tipo de clase o sistema de ataque y defensa ni nada, y en la evaluación se pone que la situación de evaluación, por ejemplo, es un partido. ¿Cuándo se trabajó? ¿Se entiende? Además, bien. Mencione si identifica variables. ¿Cuáles serían las variables? Porque en muchos proyectos no están las variables identificadas. Profe, en el mío no. Justo Bien. te iba a preguntar por el tema de las variables. Bien. ¿Cuáles serían las variables?
voy a evaluar, revisé, tengo la situación de evaluación planteada, ¿no? Y digo, bueno, vamos a hacer un partido, bien, partido, 7 versus 7, listo, ahí está, la situación de evaluación identificada. ¿Cuáles serían las variables que voy a revisar, lo que voy a mirar ahí adentro en relación a la intencionalidad educativa bimestral? En la educación educativa bimestral habíamos dicho que yo iba a hacer, conozcan y practiquen habilidades técnico-tácticas en relación al deporte handball para la resolución de situaciones en el juego, ¿sí? Muy bien. Y después, como temas elegí, sistemas de ataque y defensa, pasar y recibir lanzamientos. Esos eran mis temas, ¿sí? ¿Cuáles son las variables? Si puede lograr un pase, si puede lograr una recibida. Un poco más arriba. Si puede, ya estaríamos analizando otra cosa. Que reciba el pase. Ese ya sería otra cosa. ¿Cuál es ahí? Que recibe el pase y lo que dijo Manu. ¿Dónde está la variable? ¿Qué es lo que voy a mirar ahí? La ejecución. El pase. Pase, El la pase. sección. El pase. Las variables, por ejemplo, vamos a pensar acá en el proyecto. ¿Cuáles son las variables que estoy analizando en el proyecto que estamos evaluando? Vamos al punto 1. Contenido, tema. Bien, contenido, tema, fundamentación, evaluación. Esas son nuestras variables. O sea, en los proyectos que ustedes tienen, las variables serían, no sé si en todos, pero pasar, recibir, o pasar y recibir, ¿sí? Sistemas de ataque, sistemas de defensa. ¿sí? Si no están las variables, las agregamos como No, comentario. no. Dice, compruebe si dice, menciones identifica variables. Entonces ahí que tienen que decir, el proyecto que asignado no identifica variables. Listo. ¿Sí? No tienen ustedes que rearmar el proyecto. Tienen que responder a los puntos que están ahí identificados, ¿sí? Después dice, analice... Profe, Sí. disculpe, hay una pregunta en el chat. Ay, de perdón. Aldana. Y vieron que soy un desastre. Profe, pero si ya hay error en la selección de la IGB y lo arrastra a lo largo del proyecto, la IB está redactada, los contenidos no los sacó del programa, los temas se desprenden de esos contenidos. Sí, pero no son los del programa. ¿Tengo que explicar todo eso? Sí, tengo que explicar todo eso, Aldana. Tengo que explicar todo eso, porque todo eso que vos ponés acá es la fundamentación que requiere cada punto de por qué vos vas a decir, donde se pida si hay coherencia o no, vos lo vas a fundamentar ahí. ¿Se entiende eso, Aldana? O sea, esto que vos me preguntás acá, hay que explicarlo porque es lo que fundamenta que no haya pertinencia, que no haya coherencia, que no haya correspondencia. ¿Sí? Decime sí, Aldana, si dije, si fui clara. Bueno, ahora me va a contestar. Sí, profe, si lo explico desde el punto A, se entendería el resto. Exactamente, exactamente, se va a entender, porque acá hay dos cuestiones. Acá hay una cuestión en la que ustedes pueden decir que no hay